un poco la columna fue sobre cuestiones generales de la vida de Freud, y ahora nos vamos a meter directamente en su salud, en sus problemas, en sus adicciones, ¿no? Sí, vamos a hablar de un tema que es delicado, que es interesante. Si me expreso mal, les pido que me pidan ¿Cómo aclaración. te vas a expresar mal vos? Que queda para nosotros, ¿no? Pero podría pasar porque es un tema delicado, y es la relación. Haciendo la historia clínica de un personaje de la historia se aprende medicina. Y sí. El objetivo tiene que ver con esto, con Sigmund Freud, porque tenía mucha patología, fumaba 40 cigarros diarios, etcétera. Lo vamos a ir viendo. De hecho, va a ser interesante ver la cardiología de Freud, los problemas cardiológicos. Hoy vamos a ver dos cosas: la cocaína por un lado, y por el otro lado la neurosis de Freud. Neurosis de Freud, mirá lo que estamos hablando. ¿Cuál es el tema de la cocaína? Hay que advertir que esto sucedió hace más de 140 años atrás, cuando la cocaína no se conocía como tal. Ajá. ¿Soy claro hasta acá? Sí. O sea, hay que ubicarse que esto es muchos años antes que los hermanos Wright hagan el primer vuelo en avión de 37 metros. Es decir, estamos hablando del inicio de la ciencia en este sentido. Sigmund Freud, por entonces, en el Hospital General de Viena, si yo le pido a Camila si podemos poner esa es la imagen, María, del Hospital de Viena. Qué edificio impresionante, ¿no? Fin de siglo XIX. Antiguo, obviamente, hoy sigue existiendo. Es el Hospital General de Viena, donde trabajaba Sigmund Freud en clínica, después en neurología, donde también hacía investigación científica, usaba el microscopio para ver células. Su profesor era Maynard. Maynard, el otro día te acordás cuando hablé, María, de Charcot, y que sí. Vos recordabas que Charcot tiene que ver con la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, el descubridor de esa enfermedad. Es el que describió exactamente la enfermedad, como la esclerosis múltiple, etcétera. Él tuvo muy buenos profesores. Eso fue en el Hospital de Salpêtrière en París. Pero en este caso, el doctor Maynard, que era uno de sus profesores en el Hospital General de Viena, bueno, Maynard tiene síndromes neurológicos descriptos. Como para tener una idea de en qué se movía Freud. Y Freud quería hacer investigación. No te olvides que era médico, era investigador, y de hecho fue un investigador de la mente y uno de los grandes genios del siglo XX. Y en un momento le interesó el tema de la cocaína. La cocaína por entonces no era popular, no se hacía en los laboratorios claramente dosificada o mensurada, o lo que se llama titulada la cocaína, pero él había leído que tenía en otras investigaciones un efecto anestésico, y que también, anestésico superficial, ahora lo voy a aclarar, y que también algunas comunidades indígenas de América del Sur utilizaban la coca para disminuir la fatiga, cosa que hoy sigue sucediendo. Entonces él se conecta en ese momento para su investigación con Laboratorio Merck en Alemania. Se conecta con Laboratorio Merck, pues él lo hace en Viena, y le pide que le preparen cocaína refinada, es decir, que tenga el derivado de la planta de la coca, que es en realidad el alcaloide. Juan me podrá corregir. Las plantas, hay plantas que producen los llamados alcaloides. Alcaloides son sustancias que contienen nitrógeno. Exacto. Y que son para defensa de las plantas. Exacto. Las defiende contra parásitos, contra enfermedades, contra distintos bacterias que la pueden atacar. Claro, la cafeína también. La cafeína, por ejemplo, claro, por ejemplo, la cafeína es el alcaloide del café. Exacto. Del mismo modo que la nicotina es el alcaloide del tabaco. Del mismo modo que la morfina es el alcaloide de otra planta, que es el Papaver somnífero o adormidera, amapola, que es la amapola, ¿no es cierto? Planta que ya tenía Hipócrates en la isla de Kos hace 2400 años para tratar el dolor. O sea, la farmacología del padre de la medicina incluía la utilización de la amapola. Bueno, y el alcaloide de la planta de coca es la cocaína. Es un concentrado purificado que logró que se lo prepare Merck para hacer investigaciones y utilizarlo. En ese momento, para tener una idea, era de reciente utilización, costaba 1 gramo de cocaína, costaba $1.27. Hay muchos datos históricos respecto a esto, y él empezó a usar en investigación la cocaína, la probó primero él y notó en su propio cuerpo que le disminuía la fatiga, que tenía la sensación de ya haber comido, cosa que es cierto, disminuye la fatiga y es anorexígeno, que le quitaba el sueño. Cualquiera que haya o conocido o un médico, cuando nos toca atender pacientes con antecedentes o en curso cocainómanos, saben que el sueño, el dormir de la cocaína es un sueño muy, muy difícil, muy feo. Y él lo empezó a utilizar como para probarlo en sí mismo, y
una o dos veces nada más y vio que era euforizante. Con lo cual lo empezó a utilizar como antidepresivo. Repito, estoy hablando del padre del psicoanálisis y hace 140 años. Es más, le voy a pedir a Cami que nos ponga esa receta. Esa receta es de Sigmund Freud y ese frasco que ves ahí a la derecha, María, es una receta. Abajo dice, arriba dice Sigmund Freud, la receta de Sigmund Freud. Qué bárbaro. Recetando cocaína como medicamento. ¿Esa receta existe físicamente en algún lado? Esa receta existe físicamente. Es el docente doctor Sigmund Freud. Todavía no había ido a Salpêtrière ni había desarrollado su teoría psicoanalítica. Era un médico hospitalario que hizo clínica médica y neurología. Después se especializó en la psicología o pasó por la psiquiatría. ¿Cuál es la diferencia entre neurología y psiquiatría? Hoy existen diferencias, pero no existen tantas porque se habla de neuropsiquiatría porque sabemos mucho más. Pero cuando yo me recibí, o un poquitito antes, no mucho más que eso, María, un neurólogo se especializaba en enfermedades del sistema nervioso central de manera tal que si abrían el cerebro encontraban algo que anatómicamente estaba mal. Claro. Por ejemplo, en Parkinson o alguna enfermedad que veían que algo físicamente estaba mal. El psiquiatra atendía a pacientes con psicosis, alteraciones mentales, pero si estudiabas el cerebro, estaba normal. Porque no era la manifestación de una alteración anatómica. Exacto. Hoy es la neuropsiquiatría, depende de la lupa con que vos veas las células neurológicas. Lo cierto es que en ese momento él tenía un amigo que era Ernest Marxow, que era un fisiólogo. Un fisiólogo es un investigador que investiga sobre el funcionamiento del cuerpo y que tuvo un accidente y se le infectó el dedo pulgar derecho con una infección tan grande que comprometió su vida. Entonces lo operan, lo amputan, salva Marxow su vida, Ernst que era amigo de Freud, salva su vida, pero le queda un dolor crónico neurológico intenso y se trató con morfina. Se convirtió en adicto a la morfina. Lo consulta a Freud y Freud, sabiendo que tenía todos estos síntomas, Rolo, por consumo excesivo de morfina como analgésico potente, como opiáceo, y Freud le dice, vamos a utilizar la cocaína. Utiliza la cocaína para tratar los dolores de su amigo con el efecto que uno puede presuponer, que es que se volvió cocainómano. Perdió el sueño, alteraciones de la conducta, pérdida de peso. Para hacerlo breve, terminó con una condición mental, psíquica llamada delirium tremens, donde vivenciaba emocional y mentalmente que una cantidad inmensa de víboras estaban sobre la superficie de su piel y finalmente muere. Freud, por supuesto, ante estos hechos, realizados también por otros, en ese momento donde apenas aparecía la cocaína, obviamente la dejan de usar. Dejan de usar la cocaína porque era una de las tres causas de los tres grandes males de la humanidad en ese momento, que era el alcohol, el tabaco y la morfina. Acá se iba a agregar la cocaína. Y Freud, lo escribe él, deja de usar la cocaína por contraindicación. Es decir, desarrolló el conocimiento de decir que no, miren, esto no es un antidepresivo, esto tiene efectos adversos, no se puede usar. Pero en ese momento se compraba en una farmacia, con receta profesional y firma. Estoy hablando, por eso dije al comienzo, 140 años atrás. Esta fue la relación de Freud con la cocaína, que también cambió el devenir de su historia, porque se empieza a alejar de la clínica neurológica y la atención en el Hospital de Viena y se empieza a acercar más a los dominios de la mente, terminando siendo uno de los 3 o 4 o 5 genios del siglo XX, un personaje extraordinario, Sigmund Freud. Pero también Freud y otra parte de la historia clínica era neurótico. ¿Qué es una neurosis? ¿Qué es? Una neurosis es una enfermedad o una sintomatología clínica que el paciente lo siente, lo tiene, pero no tiene base anatómica. Es decir, el paciente siente algo, pero no hay algo físico o anatómico que lo compruebe. ¿Me explico? Si vos analizás todo el cuerpo, haces una autopsia o lo que fuera, no encontrás ni un tumor, ni una ¿Me expreso? Sí, perfecto. Es una enfermedad, cabeza, nada más. lo más cerca, es como si fuera solo de la cabeza, pero es lo que hoy llamaríamos enfermedad psicosomática. Claro. Algo en la mente que se manifiesta en el cuerpo. Y Freud era neurótico.
Todos somos un poquito neuróticos en mayor o menor medida, ¿no? Sí, excepto que la neurosis como síntoma te genera... La neurosis como tal en medicina hoy no existe como palabra. Claro. Igual que no existe la palabra histeria. ¿Te acordás que la otra vez hemos descompuesto? La palabra histeria no existe, útero, no, eso no existe más, no está en los libros de medicina, no está en los libros de psiquiatría. La neurosis tampoco, pero la neurosis sería una enfermedad psicosomática y se manifiesta por una enfermedad. Por ejemplo, lo que tenía Freud: dolores de cabeza, cambios del ánimo frecuente, alteraciones digestivas, generalmente los domingos, con constipación y diarrea, alternativamente en el mismo día o no, o en distintos días, pero frecuentemente los domingos, con alguna sobrecarga nutricional los sábados a la noche, donde jugaba cartas con la familia y amigos. Era muy amiguero. Era muy amiguero, muy de estar en familia, trataba a toda la gente de usted, pero no por malo, sino que trataba a la gente de usted porque no se involucraba en conversaciones de orden banal. Freud es adjetivo y sustantivo al mismo tiempo, era un hombre extraordinario. Claro. La hija de Freud, Anna Freud, describió a Ernest Jones, uno de los discípulos y más grandes autores de biografías de Freud, porque tiene al alcance todas las cartas y fue discípulo de él, el número 1. La hija Anna Freud le termina diciendo a este psiquiatra que si tenía que definir a su papá en los últimos 30 años es que era un hombre simple, con la inmensidad de la complejidad de desarrollar el psicoanálisis. Y que era un hombre que tenía 3 privilegios, que uno vas a compartir inmediatamente, María, que es el siguiente. En 3 cosas gastaba su dinero: salud, educación y viajes. Qué bien, muy Cualquiera que haya visto, salud, educación y viajes. Y cualquiera que haya visto el consultorio de Freud va a ver una cantidad de estatuillas, que vamos a hablar otros días, egipcias, griegas, extraordinarias, que el síndrome de Edipo, era un filósofo. Pero lo cierto, y redondeando el tema, es que él era neurótico. No lo digo yo haciendo la historia clínica, lo dijo él. Él en sus cartas describe que tenía neurosis. Y como fue desarrollando el psicoanálisis, él se trató a sí mismo de esa neurosis. Fue mejorando. Fue un autopsicoanálisis. Qué grande. Para cerrar la columna de esta historia clínica y aprender de estas cosas, podríamos decir que Sigmund Freud fue paciente de Sigmund Freud. Qué bien, muy bien, muy buena columna, Doc. Gracias, doctor, por pasarme la posta y seguir hablando de Sigmund Freud. ¿Vamos a seguir hablando? ¿Cómo se pronuncia? Sigmund Freud. Aprendé, ¿te das cuenta? Cuando aparece la cocaína, no le decían cocaína. No. Y no. Directamente le decían, trajiste la merca. Porque era de Merck. El laboratorio. El laboratorio Merck. Mirá. En la foto se veía Merck. Y ahí viene. Yo ni lo sé. Muy buen dato, En la foto de recién, el medicamento es marca Merck. De ahí viene Merca. Pero lo dijo Rolo, bueno, lo dijiste. ¿Viste? Bueno, pero acá me pide la producción que vayamos a lo nuestro, dejemos de hablar de medicina. Ay, sí. Y vayamos a lo chabacano. Vamos, volvamos, Rolito. No importa. A la esencia, volvamos.